Bienvenidos a Cripto Latam al Día, el primer podcast boliviano dedicado a las criptomonedas, la tecnología blockchain y el universo Web 3, pensado desde y para América Latina. Este espacio nace para democratizar el acceso a información confiable, contextualizada y útil sobre las nuevas tecnologías financieras y descentralizadas. Bueno, buenas tardes, Alessandro. Un gusto tenerte aquí en Latam al Día. Bienvenido y por favor, si puedes presentarte brevemente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hola a todos, mi nombre es Alessandro Chéchere. Soy actualmente el CMO y uno de los 4 cofundadores del Dorado. Y bueno, un placer estar acá, Carlos. Perfecto, gracias. ¿Podrías contarnos un poco cómo es que tú entraste en todo este mundo cripto? Sí, bueno, soy venezolano. Nací en Venezuela, viví por 27 años en Venezuela. Y me encontré en el colegio en ese entonces, cuando escuché Bitcoin la primera vez. Estaba con unos amigos como que buscando por internet, juegos online, etcétera, y había uno de estos juegos que te pagaban Bitcoin por jugar el juego y probarlo, por increíble que parezca hoy en día. Pero, pero eso fue como que mi puerta de la primera vez que escuché Bitcoin como palabra, o no, en ese entonces ni Ethereum se hablaba todavía. Entonces, eso fue lo que captó mi atención a inicios del 2013 y fue para finales del 2013, después de investigar y empaparme más sobre qué es esto del Bitcoin, esta primera moneda digital, que hizo que minara Bitcoin en mi casa con mi papá. O sea, mi papá se estaba comprando un hardware para montar unas computadoras en su empresa. Yo lo estaba ayudando a armar estas computadoras, etcétera, y le dije, bueno, mira, podemos usar una de estas computadoras para minar esta nueva moneda, papá. O sea, creo que es el futuro, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, eh, eso me llevó a entonces cofundar una de las granjas de Bitcoin más grande de Venezuela en su momento y de Latinoamérica, honestamente. Eh, Porque bueno, para la época ya todavía no habíamos tocado hiperinflación en Venezuela, ¿no? Pero no, nos acercamos a eso y ya los venezolanos, especialmente la nueva generación, buscaba como alternativas, o sea, cómo nos hacíamos de dólares, pues, para escapar de nuestra moneda. Ya, claro, bueno, ahora un poco parecido a lo que se tiene ahora en Bolivia, justamente, ¿no? Con el tema de la inflación y la escasez de dólares, supongo. No sé si escuchaste Sí, del con, tema. y con todo este tema de un mercado paralelo y una tasa oficial del Banco Central y demás. Exacto, exacto. Bueno, una consulta ahí me trae un poco de curiosidad saber, digamos, cuál fue la percepción inicial. ¿Había cierto, digamos, temor de tener bitcoins cuando tú empezaste a minarlas? ¿Cómo se percibía eso en ese momento en Venezuela? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que la mayoría de los venezolanos, la minería de Bitcoin en ese entonces la vio como una oportunidad para hacerte de dólares. Entonces, en realidad la gente que compraba hardware para minar Bitcoin o se montaba, sabes, unas tarjetas de video, etcétera, la mayoría lo hacían queriendo vender Bitcoin, o sea, porque querían eran dólares al final del día. Entonces, yo creo que era un grupo muy pequeño los que en realidad pensaban sobre el Bitcoin, así como, mira, esto es, no sé, 100 años, 40 años, algo así. Pero sí existía ese grupo pequeño en Venezuela, ¿no? De mineros hardcore y fiel creyentes de que Bitcoin era como el oro del Internet, pues lo llamamos en ese entonces en Venezuela. Ya, claro. Y en ese momento, ¿cuánto estaba valiendo un bitcoin, más o menos? $385, 300 que tuvo el pico justamente de los mil y pico de dólares y luego llegó a caer hasta casi $100, 300 y Ya, pico de dólares. perfecto. Bueno, y después, ¿cuál fue tu siguiente paso, digamos, en esta incursión cripto o bitcoin en tu trayectoria profesional? Sí, bueno, una de las cosas que teníamos que hacer como mineros de Bitcoin era, a pesar de que minábamos Bitcoin, había cuentas que teníamos que pagar en Venezuela en bolívares. Entonces teníamos que vender parte de estos Bitcoins en alguna plataforma para poder hacernos de bolívares y poder pagar que si la luz y empleados, etcétera. Y usábamos, eran local Bitcoins en ese entonces,
nos convertimos en uno de los primeros comerciantes de local bitcoins en Venezuela, básicamente suministrando bitcoins para que la gente los comprara con bolívares y además nos ganamos un porcentaje encima de eso, ¿no? Porque tú fijas tú la tasa. Entonces eso, por ese motivo se me acercaron otras personas ahí en la comunidad, entonces todavía muy pequeña de Bitcoin, hardcore en Venezuela, y se me acercaron dos amigos que me propusieron fundar el primer exchange centralizado de Bitcoin en Venezuela, que se llamó BitAmigo. Ya. Entonces, Ah, bueno, fue una experiencia bien interesante. Mi papá tenía justamente unas oficinas disponibles que nos ayudó a tener ahí como para empezar a crear el MVP, etcétera. Y fue esto lo que fue como mi primera experiencia en construir un exchange trading engine, ahí como que el mecanismo que tiene ahí detrás la infraestructura de un exchange para poder cambiar Bitcoin con fiat, básicamente. ya. Eh, Y esa construcción, bueno, o sea, ¿cómo funcionaba ese mecanismo? Porque no había, digamos, unas plataformas. Esta era la primera plataforma que tú habías construido. ¿Cómo tú la ideaste y cómo funcionaba en sí ya para que la gente pueda hacer este intercambio? ¿Pasaba también por una cuenta? ¿Cómo funcionaba más o menos, por favor? Sí, era justamente la experiencia centralizada éramos nosotros el exchange que tenía una cuenta a nombre de una empresa en Venezuela con una colaboración con un banco. Entonces todavía eh, pero fuimos los pioneros, digamos, en intentar fundar ese tipo de estructura en Venezuela. Y después vinieron otros, Colibit, etcétera. Llegó la regulación en Venezuela y se fundaron los exchanges más como patrocinados por el Estado, que hoy en día no hay ninguno, ese tipo de cosas, pero eso fue también una experiencia emocionante y corta, un año y medio, pero seguí como un pequeño, digamos, angel investor del proyecto y, y fue lo que me hizo realizar esta problemática también de la custodia del Bitcoin, o sea, no solo había un problema del intercambio, sino un problema ahí de custodiar nosotros los Bitcoin como exchange. Ya. Bueno, me aventuré, me fui para Suiza y en el Crypto Valley agarré un angel investment para fundar una startup y fundé una startup que en su momento se llamó Pandora Box Solutions y le dábamos, ayudábamos a fintechs y bancos en Latinoamérica a construir su propia custodia de Bitcoin para que construyeran su mesa de cambio sobre esa solución de custodia. Ah, ya. Eh, bueno, digamos, esos fueron los siguientes pasos, pero siempre tuve un muy buen amigo de la industria en Venezuela que, bueno, es justamente Guillermo Goncalves, el fundador de hoy en día El Dorado, y ambos fuimos comerciantes en la época de local bitcoins, 2013-2015, minando bitcoins en Venezuela. Ya. Y siempre me habló de, bueno, de eventualmente fundar como una plataforma P2P nosotros en Latinoamérica. Eh, Todavía no existía Binance cuando hablábamos de eso, pero, pero nada, siempre nos mantuvimos en contacto y ahí a llegar hoy en día a estar trabajando con Guillermo, pues después de una muy buena experiencia fundando startups de Bitcoin, o sea, BitAmigo y Pandora Box Solutions, etcétera, estando en Venezuela, yo decidí migrar, y después de la pandemia trabajé en una compañía que se llamaba LEN, una compañía de Canadá, fui el empleado número 3 en la compañía, había justamente un cofundador venezolano en LEN. Y fueron los pioneros en América, así como que en América del Norte, en crear este concepto de darle créditos a las personas en Latinoamérica y en mercados emergentes, etcétera, respaldados en Bitcoin. Entonces, bueno, tenía toda esta gran experiencia en Bitcoin, minería, Venezuela, el cofundador de venezolano, le dije, yo te doy una mano, brother, migré a Suiza y formé parte del Eden, que bueno, al sol del primer trimestre de este año procesaron como 1.600 millones de dólares en créditos respaldados en Bitcoin. Vaya. Eh,
Fueron Oye, los cuéntanos. primeros en emitir el primer crédito respaldado en Bitcoin en América del Norte. Entonces, Wow. era una oportunidad bien interesante, un nicho también como nuevo que se está abriendo en la industria Bitcoin, con el que todavía no había interactuado. Y dije, vámonos con todo. Estuve 2 años en LEN, fue tremenda experiencia desde el lado de marketing. Las grandes compañías de cripto ya empezaban a tener este problema de estamos creciendo muchísimo, pero no hay suficiente talento que conozca de esto y lo sepa comunicar también bien. Entonces, fue súper interesante como que montarme en esa ola emergente del marketing Bitcoin, marketing cripto, etcétera, y poder aprender más, digamos, todavía más de desarrollo de productos cripto, todo este lado del growth, de cómo traes crecimiento a productos cripto y abres nuevos nichos, etcétera. Y por último, nada, Carlos, mi última experiencia laboral y para cerrar fue justamente en Luxor, una compañía de servicios de minería Bitcoin. Este, la industria, digamos, del lending, que se llama en cripto, ¿no? Sufre esta debacle después del tema de FTX en el 2000, a finales del 2022. Todos los lenders son golpeados, Celsius se cae, BlockFi se cae, desaparece Silvergate Bank, etcétera. Y decido como migrar justamente otra vez a las raíces de lo que venía aprendiendo de cómo entré en Bitcoin, pues que era la minería de Bitcoin en Venezuela. Y me metí a una empresa de servicios de minería de Bitcoin muy poco conocida, diría yo, pero muy bien a nivel global, pero muy bien conocida dentro de los que están en el nicho de minería de Bitcoin hoy en día, que se llama Luxor. Y fue la mejor experiencia laboral que puedo decir que he tenido, así como un empleador de una startup que no había cofundado yo, etcétera, porque tuve la oportunidad de rodearme de una cantidad de gente in, sub, increíblemente intelectual en el espacio de Bitcoin, de minería de Bitcoin en Estados Unidos y fue como pasar de 0 a 1 otra vez en minería de Bitcoin, a pesar de que ya había sido un minero de Bitcoin en Venezuela. Porque claro, en la época en que yo miné Bitcoin, en el 2013, o sea, minabas Bitcoin en Venezuela conectando una máquina al lado de un microondas en tu apartamento. O sea, y hoy en día en Estados Unidos hay centros de datos al lado de centros de generación de energía en Texas y minan Bitcoin con gas para no quemar gas y minan Bitcoin y reciclan a veces también el calor de la minería de Bitcoin para calentar ciudades en Finlandia. Entonces, fue una locura de 2 años de poder como actualizarme y tener esta vista modernizada de a dónde está yendo la minería de Bitcoin. Eh, Me llegó Guillermo, me dijo, brother, finalmente es la oportunidad, vamos a confundar el Dorado, tenemos un MVP, Alessandro, sé que estás en Luxor, esto es stablecoins, venimos a usar las stablecoins en Venezuela como dólares digitales, como una oportunidad para accesar dólares, o sea, y bueno, teníamos 3.000 usuarios en ese entonces, le di la mano y hoy en día ya tenemos más de 1 millón de usuarios en El Dorado y estamos posicionados como de los principales mercados P2P de la región, de Latinoamérica. Claro, Eh, perfecto. Vaya, ¿y cuál fue el principal reto justamente para crecer, digamos, de tus 3.000 usuarios al millón que tienen ahora y posicionarse como están ahora? sí, yo creo que el reto, como toda startup en realidad que tienen, no necesariamente startup cripto, es la grande pregunta de cuál es ese principal canal de adquisición que te hace adquirir una masa de usuarios considerable y que el producto empiece a agarrar tracción, ¿no? Para que podamos mostrar también a los inversionistas que estamos validando la tesis, estamos validando el fit del producto, el famoso product market fit, etcétera. Entonces, fue una combinación de probar a nivel de mercadeo varios canales, SEO, Instagram, YouTube, influencer marketing, ads, etcétera, y una forma de posicionar el producto
que encajara hasta que conseguimos una viralidad en TikTok a través de influencer marketing y contenido orgánico que nos ayudó a propulsionarnos y hoy en día es el principal canal de adquisición. Y te lo preguntan mucho los inversionistas también. O sea, en Silicon Valley te preguntan, hey, ¿cuál es tu estrategia de distribución? O sea, ¿la tienes clara? Y a muchos no les gusta escuchar que tú haces varias cosas y manejas todos estos canales, sino más bien buscan ver esos startups y esos founders que tienen muy claro cuál es ese canal de adquisición y cuál es esa estrategia mágica de distribución que ellos crearon para hacer llegar ese que lo escuchen cien miles y millones de personas, básicamente. Como reto a nivel de adquisición, yo creo que el segundo, que es, digamos, es consecuente de eso, es el reto interno en el producto de cómo empezamos a ajustar las cosas para que se active la gente más rápido, para que aprendan a usarla más rápido, para que aprendan a hacer su primer cambio P2P más rápido. Y en eso entra un tema de personalización del producto, que es esta parte de, bueno, si eres un usuario que vienes de Bolivia, tú quieres ver es en el producto y aprender es, no sé, o eres un boliviano en Brasil, quieres es aprender a comprar USDT con reais para luego cambiarlos por bolivianos en Bolivia y así mandar dinero a Bolivia. Pero si eres un venezolano que estás en Venezuela, quieres es aprender a comprar con pago móvil, USDT. O de repente tienes dinero en PayPal y lo quieres cambiar a bolívares en Venezuela. Entonces tienes que aprender, te tenemos que mostrar el flujo más rápido de curado, de bueno, así es como vendes dólares en PayPal y los pasas a bolívares. Ya, perfecto. Y ahora dime, justamente, ¿cómo han llegado a facilitar esto? Entiendo que has personalizado o han personalizado esta experiencia de acuerdo tal vez al país y a las necesidades de los usuarios, ¿verdad? Pero también, ¿cómo has hecho que ellos conozcan, entiendan y se animen a manejar también esta aplicación? Sí, yo creo que un reto que internamente lo llamamos es como el reto Uber, que es esto de actualmente tú en los mercados P2P o hasta ahora, ha sido esta modalidad donde tú entras, ves una cantidad de anuncios, ¿no? De comerciantes, etcétera, no sabes quiénes son y no sabes cómo elegir a uno que te va a ayudar a hacer un cambio exitoso y rápido. Punto. O sea, entonces, la discusión interna Uber es cómo llevamos el producto a que te conecte con los comerciantes indicados y ya, por el monto que tú quieras cambiar. Entonces, es todo este reto de cómo tú conviertes la experiencia en un uno o dos clics experiencia. Y vamos reduciendo los pasos para que tú logres hacer un cambio. Y estamos en eso, o sea, hace poco sacamos una nueva modalidad que se llama Express, que te semi-escoge ahí al comerciante correcto según quieras comprar o vender USDT y está mostrando unas mejoras a nivel de los nuevos usuarios que aprenden a usar el P2P más rápido. Ya, perfecto. Ahora, una consulta. Bueno, justamente El Dorado está entrando también a Bolivia. Tiene similitudes, digamos, con Binance, con otras plataformas. ¿Qué ventajas también tendría frente a otras opciones también que se pueden tener ahora? Sí, hay una de las principales ventajas es que en Binance no hay PayPal. Entonces, hay gente en Bolivia que a veces tiene PayPal, igual que en Venezuela, tiene dinero en PayPal atrapado y no sabe cómo cambiarlos a bolivianos, básicamente. Y en El Dorado, pues podrías cambiar ese dinero en PayPal por USDT y luego vender los USDT ahí mismo en El Dorado por bolivianos en Yape. Ah, perfecto. O sea, está Ese, mucho más ese, integrado con PayPal en este caso. sí, y la otra cosa es que, bueno, Binance también es una plataforma un poco para gente más experta en cripto. En realidad es una plataforma construida para traders y gente que busca tradear Bitcoin, tradear criptos, etcétera. Tienen un P2P y es todavía el P2P más grande a nivel global, pero también tienen una experiencia curada justamente para 20.000 criptos, mientras que en el Dorado es solamente un USDT. Entonces, para la gente que está entrando
en productos cripto y empezar a ver esto, bueno, lo asimilan más rápido porque es más fácil, es más rápido lograr ver el USDT como una cuenta así en dólares, como una alternativa a tener en dólares, una vez que aprendes a hacer los cambios para entrar y salir con tu moneda local. Ya, perfecto. Y dime, ¿también tiene algunas facilidades de pago? Una vez que yo tengo las USDTs, ¿puedo pagar o convertirlas en una tarjeta, lo que me permite hacer pagos en Internet, por ejemplo? En lo que hacemos es que listamos otras tarjetas, o sea, otras fintech que tienen tarjetas virtuales e igualito la gente cambia entonces el saldo P2P en esas apps y usan esas tarjetas. En Venezuela hay unas muy populares, se llaman Zinli y Wallitech. Y bueno, tenemos a Zinli y Wally listadas como momento de pago y la gente en Venezuela compra USDT con bolívares y luego vende esos USDT por saldo en Zinli o saldo en Wally y compran cosas en Amazon, en Shein, en Sephora y demás. Ya, perfecto. Y digamos, si bueno, uno comenzaría a utilizar el dorado en Bolivia, ¿cuáles serían los primeros pasos y también tanto para adquirir o vender sus criptomonedas? Sí, lo primero es, bueno, busquen el dorado en la Play Store o en la App Store y les aparecerá en Bolivia. Y una vez que lo tengan, tienen que básicamente crear una cuenta con su email, una contraseña, verificar su identidad, que es como escanear tu rostro y subir tu documento, que puede ser licencia, pasaporte o, bueno, una cédula nacional ahí de Bolivia. Y después, apenas completas el proceso de registro y verificación, hay una pequeña sección ahí de tutoriales adentro de la app con tutoriales de cómo comprar USDT con bolivianos, cómo vender USDT con bolivianos. La mayoría de los bolivianos que actualmente usan el dorado, en realidad son bolivianos que están en Brasil, ¿ok? Son bolivianos en Brasil y mandan dinero todos los meses de Brasil a Bolivia. Ujú. Entonces, también hay unos tutoriales ahí de cómo enviar dinero de Brasil a Bolivia, justamente por eso. Es el primer nicho que estamos pegando a nivel de Bolivia. Ya, perfecto. Cuéntanos un poco cómo es Gana con el dorado, o sea, para comprar y vender monedas. Sí, básicamente, bueno, hay unos requisitos mínimos para poder ser un comerciante en El Dorado, o justamente, bueno, estas personas que compran y venden los USDT en el mercado y fijan ellos su propia tasa. Entonces, primero le pedimos que el usuario haya completado 5 órdenes, o sea, 5 cambios, que haya cambiado al menos $250 en la aplicación y que haya cambiado con al menos 3 comerciantes diferentes. ¿Y por qué? Porque, bueno, son los requisitos mínimos para asegurarnos de que le estamos habilitando la opción de comerciar y fijar sus tasas y generar un beneficio en el mercado a personas que saben lo que van a hacer. Ya, perfecto. Una pregunta ahí que me sale es, ¿por qué es tan importante justamente ya conocer y saber lo que uno está haciendo dentro del mundo cripto? Bueno, yo creo que al final es un tema de entender la evolución del dinero, porque el dinero ya es digital, o sea, ya el dinero es digital, ya PayPal es dinero digital, ya el dinero que está en bancos americanos en su mayoría es digital. La digitalización, por ejemplo, de los pagos que se ve así en Brasil con el elemento de PIX, o sea, pagos digitales en una infraestructura creada por el Banco Central del país, moviendo más de 3 trillones de dólares al año. Latinoamérica es el mercado de pagos instantáneos que está creciendo más rápido en el mundo actualmente, más que la India. Entonces, bueno, yo creo que la importancia de entender lo que está detrás de cripto es lo que es la siguiente fase. Eh, de la digitalización del dinero sobre el Internet. Y bueno, eh, fiel creyente que el precursor de eso es Bitcoin y, y soy un Bitcoiner en mi corazón, un Bitcoiner venezolano, pero también hoy en día este tema de los dólares digitales o bueno, los criptodólares, por ponerlo otro término,
es gigantesco, es gigantesco. O sea, están moviendo como 60 billones de dólares al año las stablecoins. O sea, mm, están moviendo 2, 3 veces el tamaño de la economía americana al año en volumen. Vaya, claro. Y una consulta, no sé si tú has percibido tal vez cierta preocupación por parte de lo que vamos a decir la economía formal, bancos, las fiat, etcétera, porque están perdiendo justamente esa hegemonía que tenían en todo este mundo de las monedas, ¿no? Con las criptos que van creciendo cada vez más. ¿Cómo lo percibes? Yo creo que vuelvo a hacer referencia al caso Brasil, pero porque Brasil es me parece por mucho, el ejemplo global de lo que han construido con ecosistema cripto, porque en Brasil es el Banco Central quien está entrando en cripto, los bancos privados quienes están entrando en cripto, los bancos públicos, las fintechs y ya habían, por supuesto, los exchanges nacionales e internacionales adentro del ecosistema de Brasil. Entonces, es por mucho el más dinámico dentro de todo de toda la economía, ¿entiendes? De un mercado, porque es la banca privada, la banca pública. Entonces, eh, me parece que a pesar de que, bueno, sí, es lo que se viene, es el reto para los bancos que también van a quedar out, o sea, anticuados, honestamente. Entonces, bueno, se empiezan a crear conceptos interesantes de bancos también, que, como stablecoin banks. Hay gente pensando en crear bancos solamente para aceptar a los issuers de stablecoins, cosas de ese estilo, y que sea ese estilo de banco que no tiene. Sí, o sea, por un lado es un mal modelo de negocio de banca, lo llaman, porque no creas crédito, pero al no tener una cartera de créditos, no tener esta probabilidad de defaultear básicamente como banco, de quebrar, lo que hacen es cobrar simplemente por la apificación de las rampas, ¿no? Entonces, Ujú. dentro de, para mí, lo que serán los bancos aceptando cripto, stablecoins va a formar una parte esencial. O sea, y sobre todo para el tema de los pagos transfronterizos, porque es lo que finalmente va a ayudar a la banca y al comercio global a eliminar los pagos en dólares de 3 a 5 días, a segundos y, bueno, y por fracciones del costo. Ya, perfecto. Bueno, aquí en Bolivia también se están dando algunas iniciativas, ¿no? De crear billeteras cripto, permitir tal vez que más bien se pueda pagar directamente justamente con cripto sin pasar por bolivianos, o sea, crear una alternativa, una banca alternativa y una forma de intercambio alternativa. Mi pregunta va más a tu lado emprendedor, en cuanto a qué consejos tú puedes dar para este tipo de emprendimientos, también cómo tal vez levantar fondos, ya sea con el entorno cripto o fuera de él. ¿Cómo tú también podrías dar un consejo a estos emprendedores bolivianos que quieren también ingresar a este mundo? Sí, una principal recomendación que siempre hemos dado mi co-founder y yo, o sea, nuestro CEO Guillermo y yo, con respecto a eso, es que piensen en levantar capital en los Estados Unidos. O sea, eso es por una parte. Y por otra parte, pues bueno, tu casa siempre es el mejor laboratorio para intentar validar una idea, intentar validar una hipótesis, pero que tengas una visión global. O sea, una, una visión únicamente local de un startup probablemente no llame el interés de un VC o un angel investor en los Estados Unidos o en Silicon Valley, porque un mercado solo no es lo suficientemente grande como para validar una potencialidad de un próximo unicornio. Y eso es lo que ellos están buscando también. Entonces, bueno, eh, es es el típico reto de necesitas tener estar buscando un mercado de $1 trillón o más grande para poder agarrarte un pedazo de ese mercado y que sea lo significativamente eh, sustancioso para que llames la atención de los inversionistas. Pero que al mismo tiempo, o sea, van a hablar con gente si están emprendiendo un proyecto y necesitan todavía levantar
una ronda presemilla o una ronda semilla, eh, tienes que tener traction, o sea, necesitas tener 100 usuarios activos, 1000 usuarios activos dentro de la plataforma, y tener esa información. O sea, no es únicamente vender una gran noción, etcétera. Es down to business con muchos de esos inversionistas, y lo que necesitas es también tener como tu dashboard bien curado, tu dashboard de registros, usuarios activos, y si es que eres una aplicación, no sé, de créditos o de pagos, entonces número de pagos por usuario y cuánto te cuesta adquirir cada usuario. Son todas estas preguntas difíciles que al inicio de fundar tu startup no sabes responder, porque no, tú y tus cofundadores no han tenido el tiempo todavía de, ¿sabes? Medir todo ese tipo de cosas, invertir el tiempo y en las herramientas para poder ver ese tipo de detalles, pero, pero es progresivo y es parte de fundar una startup. Así mismo es. Claro que sí. Perfecto. Bueno, tú has ido desde la minería, como nos contabas, hasta el mismo tema de pagos actualmente. ¿Qué tendencia tú verías como una solución o cuál crees que va a ser la clave para la próxima ola de adopción en Latinoamérica de la tecnología cripto? Sí, yo creo que las stablecoins van a ayudar a interconectar los pagos entre Latinoamérica. O sea, es decir, este tema justamente de comercio entre Colombia, Brasil o Argentina y Brasil, y que un comerciante tenga reales y necesita recibir reales, y el otro en realidad tiene pesos argentinos y necesita recibir pesos argentinos, o el típico boliviano comerciante que tiene una frutería o una verdurería en Argentina y recibe pesos argentinos, pero necesita pagar en bolivianos cuando tiene que importar desde Bolivia, etcétera. Eh, todo eso las stablecoins van a ayudar que entre Latinoamérica todo ese tipo de pagos transfronterizos se hagan en segundos. Ya, perfecto. Bueno, no sé si tú tienes, ya estamos llegando al final de la entrevista. Dos preguntas que hacemos normalmente. Primero es saber si ha habido algún tema que no hayamos tocado que tú quieras mencionar. Bueno, tuve una oportunidad en Venezuela de conectarme a uno de los 5 satélites que hay en órbita de Bitcoin. Para la gente que, bueno, Bitcoin tiene 5 satélites en órbita, y es como una tecnología para intentar que la red de Bitcoin funcione hasta sin el Internet. Todavía es una tecnología que no logró tener así ningún tipo de adopción masiva, nada por el estilo. Más bien es algo que hacen geeks de Bitcoin y gente muy o sea, apasionada por Bitcoin, perdón. Eh, pero bueno, fue una experiencia muy, o sea, estaba en Venezuela, en Caracas, en un día donde se había caído la red eléctrica, estaba fallando la red eléctrica nacional, o sea, teníamos días en realidad en ese problema. No había internet tampoco, pero, pero tuve la capacidad como de conectarme a Bitcoin, a la red Bitcoin, en el medio de una catástrofe. Entonces, eh, como una anécdota para el final de la entrevista, para que la gente se lleve en realidad lo poderoso que puede ser a veces la tecnología para transformar vidas. Sí, eso vemos. Interesante la anécdota, ¿eh? Gracias por compartir eso. Y bueno, el otro tema también sería, ¿qué consejo o consejos también darías, bueno, a nuestros oyentes, tal vez también en relación a cómo utilizar el dorado u otros que tú consideres interesantes y relevantes en esta situación? Sí, para los que les interesaría usar el Dorado, o sea, busquen nuestro canal de YouTube, El Dorado P2P YouTube, porque está lleno de tutoriales de cómo usar la aplicación, cómo completar el registro, qué pasa si realizo un pago por Yape y el comerciante no me libera, entonces cómo el equipo de atención al cliente me ayuda a resolver eso. Todo eso está especificado en nuestro canal de YouTube, y pronto le vamos a dar una muy buena refrescada al canal de YouTube también con los tutoriales. Entonces, ahí también consigue
el tutorial de cómo enviar dinero desde Brasil para Bolivia, para los que están en Bolivia. Y está curado por país la aplicación también cuando entras en la aplicación. O sea, de nuevo, en la sección de tutoriales, si estás en Argentina, te aparecerán los tutoriales para comprar con Mercado Pago. Si estás en Venezuela, te aparecen para comprarlos con Pago Móvil y cómo recargar tu tarjeta Zinli. Si estás en Perú, cómo comprar con Yape en Perú. Si estás en Bolivia, cómo comprar con Yape en Bolivia. Entonces, bueno, con respecto a consejos de cripto, pues, bueno, busca entender también qué es la autocustodia y estas billeteras donde, bueno, tú eres el custodio de tu dinero, para los que quieren comprar como Bitcoin a largo plazo, etcétera, no solamente ver de repente cripto y en el dorado que compran un USDT para tener unos dólares que luego los van a cambiar nuevamente a bolivianos o a bolívares o a pesos colombianos, argentinos, etcétera, sino, bueno, esa parte de su riqueza que quieren almacenar para el largo plazo. O sea, aprendan más sobre custodiar Bitcoin en autocustodia, diría yo. Ya, perfecto. Bueno, una última pregunta. ¿El Dorado ya tiene una estrategia definida para su ingreso al mercado boliviano? Y si es así, ¿en qué etapa del proceso se encuentran actualmente? Sí, bueno, Bolivia es el último mercado que listamos en El Dorado, lo listamos el último trimestre del año pasado, en el 2024. Actualmente tenemos 100 usuarios activos al día en Bolivia comprando USDT más que vendiendo USDT. Y bueno, y el primer nicho que nosotros tenemos es los bolivianos en Brasil. Estamos buscando adquirir bolivianos en Argentina porque sabemos que es un nicho considerable, lo vemos acá, gran parte del equipo del Dorado vive en Buenos Aires, entonces lo vemos también en persona, ese factor, y estamos buscando replicar la estrategia que tenemos en Brasil, en Argentina, para ver si captamos bolivianos por Argentina. Por el resto, estamos apoyando una serie de cursos y de iniciativas en Bolivia, de gente que menciona a El Dorado y enseña a utilizar El Dorado, y los ayudan con preguntas sobre cripto, etcétera, o la aplicación en general. Entonces, poco a poco estamos empezando a apostar más por el mercado boliviano, y el mercado boliviano ya con lo que va, te puedo decir que está cerca de pasar a lo que tenemos en Perú, que es considerable también, porque en Perú hay muchos venezolanos enviando plata a Venezuela desde Perú con El Dorado. Ya, perfecto. Bueno, nos alegra saber eso. Y bueno, agradecerte una vez más por tu tiempo y darnos esta entrevista. Esperemos tenerte también en otra ocasión aquí hablando de otros temas y profundizando también sobre las ofertas y opciones que El Dorado puede ofrecer. Te agradezco nuevamente y esperemos encontrarnos en una próxima ocasión. Bueno, te agradezco a ti, Carlos, muchísimas gracias. Espero poder estar acá pronto y, y bueno, es un placer compartir con ustedes, digamos, un poco también cuáles son los planes a nivel de Bolivia. Yo creo que Bolivia tiene mucha similitud con lo que se llegó a vivir en Venezuela y que se está volviendo a repetir honestamente. Entonces, no, no me extrañaría que haya una adopción cripto considerable en Bolivia, porque no lo vemos solo desde El Dorado, sino varios participantes en la industria ya se están peleando por el mercado boliviano. Ya, perfecto. Bueno, gracias y hasta una próxima ocasión. Adiós, Alessandro. Chao, Carlos.